Damas y caballeros, bienvenidos una vez más esta tarde de Día de Muertos al especial de Revista La Fábrica y a Mezqui Talks, la edición especial de Mezqui Talks, donde tendremos como invitado a Manuel Rodas, quien es escritor, editor en Sion Editorial, también director de la misma editorial, es miembro fundador y director de Filshela, y lo tenemos hoy para platicar sobre un tema sumamente relevante: la muerte, cómo concebimos la muerte y un par de temas más. Los dejo con el conductor y director de este programa, Fabricio Mezquita, en las Mezquitalks. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy, pues, contento de poder, pues, tener la grata compañía de mi amigo Manuel Rodas. Junto con él, pues, hemos tenido algunos proyectos en común, pero antes quiero volver a presentarlo. Él es director de Sion Editorial de Quetzaltenango. También es coordinador general y miembro fundador de la Feria Internacional del Libro Filshela, y pues compañero de algunas actividades culturales que tenemos en conjunto. Tenemos un podcast que grabamos los días martes, donde pues tratamos de ir reconociendo y visibilizando a los artistas que están haciendo pues esos cambios que necesitamos durante esta pandemia. Y el día de hoy, pues él va a estar entrevistado y no de entrevistador, así que cambia un poquito la dinámica de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la muerte, pues viéndola desde perspectivas diferentes, pero la queremos abordar pues desde la forma audiovisual, desde las películas, desde las series, y también un poco pues de esto, de nuestras diferentes culturas. Hoy es el Día de Muertos, o el Día de los Fieles Difuntos. Es un día en el que recordamos pues a todas esas personas que se nos adelantan en este plano físico y terrenal, y en diferentes culturas pues tenemos la creencia que este día nos visitan, regresan a nuestros hogares, nos vuelven a acompañar solamente por un tiempo. Y qué importante es pues tener este tipo de creencias para seguir creyendo, pensando que al final de cuentas pues la muerte es buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Qué gusto tenerte por acá. Hola, Fabricio, bien, gracias. Aquí ya preparándome para la entrevista. Estoy nervioso porque nunca me la habían hecho de manera de este tema, que es bien interesante, ¿no? Que a mí me parece genial poder hablarlo en estas fechas, justamente. Agradecerle a la revista La Fábrica también por el espacio. Para mí es un agrado estar con ustedes, es un honor también, y ojalá que el público que nos esté viendo y escuchando lo disfruten tanto como nosotros desde este lado de la pantalla. Ya tenemos aquí comentarios del club de fans de Meme. Queremos enviarle un saludo a Randy López, que es un amigo. Saludos a amigos. Ando muy molesto con Manuel Rodas por no ganar la vuelta ciclística. Cabe señalar que como Manuel Rodas es ¿cuál es la palabra correcta? Ciclista de la ciudad de Quetzaltenango, que siempre participa pues en esta vuelta que se hace en Guatemala, y justamente pues no ganó el día de ayer que finaliza. Y siempre tenemos esa broma entre amigos, entre confundir a Manuel Rodas, nuestro amigo, con Manuel Rodas, el ciclista famoso. Y qué importante es, yo sé que tú estás estudiando psicología y nos gustaría que nos pudieras contar un poquito, pues, cómo se aborda este tema de la muerte desde ese punto de vista. Mira, yo creo que el tema de la muerte en la psicología se aborda de diferentes maneras, ¿no? Desde varios problemas que se pueden generar después de sufrir una pérdida de esta naturaleza
que obviamente nos va a doler. Si no lo podemos controlar, esto va a repercutir en un futuro en cualquier trastorno relacionado con los miedos, con las fobias, con la ansiedad. Pero yo creo que antes de abordar esto, yo sí quisiera hacer énfasis que la psicología nace gracias a la filosofía. Y justamente la filosofía es la que plantea este tema de la muerte, ¿no? Como qué es la muerte, por qué existe la muerte. Y es importante mencionar que la dicotomía va a existir siempre, ¿no? La vida y la muerte. Y que a veces es bien frustrante pensar que uno nace, obviamente, para morir y que no hay más allá de eso. Luego, pues, nace todas las corrientes de que después de la muerte hay algo más, que obviamente es el recurso que tenemos para tenerle un sentido a la vida y decir, bueno, después de morir voy a ir hacia algún lugar, no sabemos cuál, porque hay diferentes creencias en esto que seguramente más adelante vos nos vas a compartir las culturas que creen en la muerte y lo que hay después de ella. Pero este recurso, ¿no? que la filosofía que nos da, que es pensar en la muerte, pero también pensar que hay algo más después de esto para tranquilizarnos un poco y darle sentido a lo que venimos a hacer acá. Entonces, desde la psicología se aborda desde allí, ¿no? Que empieza como a cuestionarse el término alma, por ejemplo, que el alma es lo que va a quedar como inmortalizado y no tanto el cuerpo físico del ser humano, porque si sabemos se descompone, ¿no? Con el transcurso del tiempo, pero queda el alma, que al final fue lo primero que se empezó a estudiar y que desde ahí se empezó a tomar, no se empezó a tomar en serio la psicología, porque estudiábamos el alma como algo que no existía, algo que no se veía. Pero luego pasa a ser otra rama del ser humano, lo que se estudia, que son los comportamientos y cómo convive uno con las personas, los procesos mentales, y desde ahí la muerte se puede abordar como algún espectro que no podemos manejar y que nos va a crear algún trastorno en el futuro, ya sea depresión, que es como lo más común que podemos encontrar cuando alguien pierde a un ser querido, y no salir de ese hoyo que le decimos, genera depresión en las personas, que es un tema muy delicado porque habría que entender también que es un proceso muy lógico el morir. Vamos a, por acá tengo un breve como resumen de cómo era vista pues la muerte en la cultura maya. Y la civilización maya dice que pensaba que tanto la tierra como el cielo estaban constituidos por diferentes niveles o capas. Así que mientras la primera estaba compuesta por 9 niveles, en el cielo nos encontramos con 13 niveles. Tras la muerte y la desintegración del cuerpo físico, el alma del difunto comenzaba su ascenso hasta el cielo, en donde tenía carácter inmortal. La existencia del cielo se contrastaba con el denominado como inframundo Xibalbá, y para llegar hasta él se necesitaban al menos 5 años. Yo soy de la idea que cada día morimos un poquito. Es como contradictorio el que tengamos vida, pero también la vamos perdiendo cada día. Y cómo es de importante el poder, lo que tú decías, el concebir que tenemos un alma y que este es inmortal y que vuelve a otro espacio para pues poder seguir habitando desde ahí. También la muerte en la cultura egipcia pues era una forma de creencia. Ellos creían que tras la muerte había una próspera vida, no solo se reunía con sus amigos y familiares y era condecorado, sino que también podía aportar consigo mismo diferentes posesiones materiales que se llevaba desde la misma tierra. Los rituales de embalsamamiento eran fundamentales en esta cultura y ellos trataban de preservar pues el cuerpo físico, sacándole las vísceras, el estómago, los pulmones, el hígado y el cerebro, y mantener como intacto e incorrupto el cuerpo físico. También otra cosa que a mí me da curiosidad es entender que muchos de nosotros estamos conscientes de que vamos a morir y que nuestros papás también van a fallecer, pero yo veo que hay más dolor cuando el papá pierde a uno de sus hijos. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, específicamente esta pregunta me parece muy, muy curiosa porque sí, si vemos como en varios lugares o en varias películas, incluso hay frases como un padre no debe entregar a sus hijos. Eh, y me viene a la mente la película del Señor de los Anillos en las dos torres, donde justamente el rey de Rohan tiene que ir ya no ir al sepelio, sino ya solo a visitar a su hijo a la tumba, y él es el que dice esta frase, ¿no? Que ningún padre debería enterrar a sus hijos. Yo creo que es por lo mismo, ¿no? De entender que como es un proceso y como vos decías, que cada día morimos un poco, los padres entienden de que ellos tienen que irse primeros, ¿no? Por cuestiones de edad y que los hijos son los que continúan. Es como un proceso nada más en el cual uno pues lo ve como lógico el saber esto, ¿no? Que ahí sí que por antigüedad le toca primero a los papás y luego a nosotros. Pero no controlamos la muerte. Ese es el gran dilema que tenemos como seres humanos y que todos hemos querido saber e indagar y lo hemos querido saber controlar. Esto, ¿no? El saber cuándo vamos a morir. Incluso hasta la eutanasia está prohibida, como esta es el derecho a morir, ¿no? El derecho a decir cuándo vas a morir. Eh, y no te lo permiten, pues, o sea, la muerte es como también prohibida ante el imaginario, pero también es algo que pasa naturalmente y yo creo que por esa vía va, ¿no? Que los padres en manera lógica saben que son más grandes y por ende son los primeros que tendrían que morir y no los hijos, porque a los hijos les falta vivir más cosas, porque ellos ya lo vivieron, por ejemplo. O sea, yo creo que esta es la forma más lógica de entenderlo. Y a mí me gustaría acabar que estabas hablando de esto de morir un día a la vez, digamos. Sí, digamos, es bien trágico porque uno piensa que se va a despertar y va a ser un nuevo día para vivir, pero en realidad también te das cuenta que es un día menos en tu vida, porque el tiempo no se detiene, o sea, es algo que nunca se va a detener. Y me ponía a pensar en la película de El curioso caso de Benjamin Button, que justamente es eso, ¿no? Que él nace como al revés, no nace como viejito y va creciendo y va siendo más joven hasta llegar a ser bebé otra vez y morir, pero fue inevitable, o sea, por más que él haya nacido de esa manera, como de retroceso, al final llegó el punto de morir cada día para él, era como un día menos de vida, pero también a la vez rejuvenecía un poco más. Entonces, sí, es bien difícil hablar de eso y entenderlo, pero yo creo que es un tema extraordinario y que nos llevaría horas de horas a hablarlo. Y en cuanto a lo de Y los también egipcios, hace muy... me parece, perdón por Ajá, interrumpirte, cuéntanos, en cuanto cuéntanos. a los egipcios me parece como todo un ritual de respeto hacia el cuerpo físico y la muerte también, ¿no? Como lo que nos contabas de sacarle todos los órganos para que el cuerpo no se descomponga, como entregarlo limpio lo más posible al otro lugar o a donde tenga que ir. Sí, cada civilización pues ha construido todo un entramado bien confuso, complicado, pero también muy especial que nos hace pues muchas veces aferrarnos o querer sentir que estar como en estos espacios a donde creemos que, que nuestros seres queridos pues están. Hay otros, hay como teorías más científicas también que dicen que uno vuelve a las constelaciones, a las estrellas, que se vuelve otra vez polvo cósmico en el universo. Y hay también otras culturas que dicen que el alma pues regresa a sus orígenes celestiales. Si lo vemos desde el lado judeocristiano, entendemos que el alma pues regresa hacia el lado de Dios, como se concibe él de esta forma. Y también tengo entendido que tú has empezado en tu Instagram como con unas sesiones de recomendaciones de películas, recomendaciones de series, y quisiéramos que tú nos pudieras pues recomendar algunas películas para poder entender y comprender o para conocer cómo es que pues los directores en sus mentes tan creativas han concebido pues las formas diferentes que tiene pues la muerte. Claro, a mí me encanta ver
ver películas, series. Hasta hace muy poco me empecé a meter en el mundo de las series, pero también me parece un recurso muy, muy valioso para la difusión del conocimiento y más allá de eso, del pensamiento. Y justo cuando me pedías que lograra hacer como un listado de películas, yo empecé a hacerlas y no dejaba de escribir. Hay muchas películas, ¿no? que podrían hablar sobre la muerte y quizás no nos va a ayudar a entenderla, pero sí a conocer, como lo que mencionabas, ¿no? Diferentes perspectivas acerca de lo que creemos que es la muerte. Y yo quisiera iniciar con una película que lo hice por temas, más bien la he listado, y como tú mencionabas, la parte del alma que regresa como a sus orígenes celestiales. Hay una película que se llama 21 gramos, que habla justamente de la teoría de que el cuerpo sí tiene un alma, porque al morir dejamos de pesar 21 gramos menos. Entonces yo creo que aquí podríamos abordar ese tema del alma, ¿no? Que es como lo más discutido, si la tenemos o no la tenemos, eso es lo que nos hace seres humanos o no. Pues esa película lo aborda de manera increíble, no dura más de 2 horas y media. Si no estoy mal, el director es Iñárritu, creo que es él, no recuerdo, no los puse por directores, sino más bien por nombres que me iba recordando que hablaban sobre la muerte. Pero justamente es un tema interesante lo del alma, porque está muy ligado a la inmortalidad, que es el opuesto, ¿no? a lo que es la muerte, y que nos da como la esperanza de hacer algo, digamos, bueno en vida para ser recompensados a la hora de morir. Pero al final tenemos que entender que quién es quien nos dice si está bien o está mal lo que hacemos y a conveniencia de quién. Pero el alma siempre va a ser como un tema muy interesante de abordar, y por eso yo quería mencionar 21 gramos, que es una película genial y la pueden buscar en cualquier plataforma de pirata, porque yo creo que en Netflix y en Amazon creo que no están, pero pirateado fijo lo consigue. Entonces esa me parece genial. Y otra que quiero mencionar, que justamente era un tema que hablaba anteriormente sobre la eutanasia, se llama Mar Adentro. Es una película basada en cartas que hace el protagonista. Es una película basada en la vida real. El libro se llama Cartas desde el infierno, que es justamente una persona que es cuadraplégica y que lucha contra el Estado español para que le autoricen la eutanasia, porque él ya no quiere vivir en esas condiciones. Y justamente él menciona que si el vivir es un derecho, el morir también lo es, pero se le está negando, y al final pelea con el Estado de España y pierde el juicio, pero crea como un tema muy interesante que se empieza a abordar desde allí, ¿no? Como la eutanasia, si es algo bueno o algo malo, si es un derecho a morir o no, porque lo estamos como impidiendo a cada ratos, ¿no? El morir. Y al final él logra pues la eutanasia, pero de unas condiciones que no es la que él deseaba, ¿no? Él quería que fuera como un derecho y no hacerlo en escondidas, porque al final las repercusiones son con la persona que la ayudó a morirse, ¿no? Entonces tuvo que hacerlo de manera clandestina. Es una película muy triste, muy conmovedora. Es una película española que también la pueden encontrar en varios servicios pirateados, porque la verdad es que no están como en muchos lugares de plataformas de streaming. Pero son dos temas que son muy interesantes, ¿no? El primero, que es el alma, y luego es el derecho a morir, que yo creo que son películas muy interesantes que les pueden ir gustando ahorita que las voy mencionando. Y bueno, tengo más, pero no sé si Fabricio quisiera decir algo. Solo mencionar que esta es de Alejandro Amenábar, esta Mar Adentro, es del año 2004. Es una película española, tuvo varios premios muy conocidos y reconocidos durante esa época, y señala que a partir de esta película pues se logran abrir los diálogos alrededor de la eutanasia como un derecho, que bastante gente lo pide después de sufrir estas enfermedades que te mantienen postrado pues o conectado a aparatos, o que ya no tienen pues solución alrededor de tu vida. ¿Cuál otra nos quieres compartir? Bueno, recientemente vi una película que se llama Línea Mortal, Al Límite. Es un remake de la película original, es de 1990 y algo, que también tiene el mismo nombre, pero yo vi justamente esta porque soy fan de Ellen Page y me puse a ver como su filmografía y me encontré con esta. Y es una película que habla sobre lo que hay como al límite entre la vida y la muerte, ¿no? Como esos casos
que tienen las personas que entran en coma o que mueren en algunos minutos y regresan a la vida, como ese límite o ese limbo que queda dentro de ese tiempo. Y la protagonista pues empieza a experimentar esto porque están estudiando medicina y con sus amigos logran como encontrarle la manera de cómo morir por un par de minutos y luego revivirlos. Y empiezan a experimentar cosas muy interesantes, ¿no? Como viajar a otras dimensiones, que se trabaja mucho como con esto de dimensiones, ¿no? Que al final la muerte solo te lleva a otra dimensión. Y va perdiendo un poco digamos, de guión, de soltura, conforme va pasando la trama, porque la vuelven como muy cliché. Yo no sé si tuviste la película Destino Final, que era como muy cliché, ¿no? De la muerte que te perseguía según el lugar que te quedaba, ¿no? Eras el cuarto en morir. Algo así les pasaba a ellos, y lo cual ya empezó como a bajar el nivel, pero a mí me llamó la atención mucho el cómo abordaron el tema de esos límites que tenemos cuando estamos en coma o cuando tenemos alguna actividad cercana a la muerte, y que también la relaciono mucho con una serie que la vi hace 2 años que se llama OA, que justamente habla esto de un científico que empieza a experimentar con personas que han tenido estas actividades cercanas a la muerte para viajar a otras dimensiones y logra su cometido, ¿no? Al final sí logra encontrar que hay varias dimensiones donde, digamos, yo hoy soy escritor, pero en la otra hubiese sido albañil, en otra soy licenciado, etcétera, y que es muy buena, tiene 2 temporadas, lastimosamente no tuvo mucho éxito en Netflix, entonces la cortaron, ya no se siguieron haciendo más temporadas, pero justamente OA y Línea Mortal al Límite hablan del mismo tema y las dos las pueden encontrar en Netflix, son muy buenas películas. Pero una serie y una película, la película es buena relativamente, no es muy buena que se diga, pierde fuerza a transcurrir la historia, pero sí vale la pena verla para entender como esta parte de la ciencia que trata de explicar qué hay después de la muerte. Sí, esta película que mencionas al principio es como bastante interesante. Ya el final es lo que deja como con sinsabores, porque te cambia toda la trama de lo que sucede, alerta de spoiler, así que si pueden, véanla, cuando inicia todo es por estudios que ellos quieren realizar para poderlos como vender, y después pues ya se va dando un cambio en el giro de la historia que no convence mucho, pero sí vale la pena ver, aparte que la actriz es genial, yo creo que es una de las mejores actrices que existe pues hoy en día, y no sé si tienes algunas otras recomendaciones para Sí, poder ver pues el día de hoy, ya después de que salgamos de trabajar. claro. Fíjate que cabal he pensado como en 2 películas así como de culto o que han marcado como mucho la historia de toda esta que va alrededor de la muerte y películas de miedo. Y una de estas es El cadáver de la novia, que justamente es como el viaje hacia el mundo de los muertos, ¿no? Y el otro es Beetlejuice, que es justamente el mismo tema, ¿no? Como viajar hacia el otro lado de lo que existe. Son 2 películas muy famosas, seguramente ustedes ya las vieron. Fueron famosas creo que El cadáver de la novia es de los 2000 y Beetlejuice es de los 90. Entonces Beetlejuice ya es como de las más famosas, también aparece Winona Ryder, que es una actriz extraordinaria. Y bueno, estos temas que hablan como los viajes que uno tiene al inframundo, que justamente pues una versión más infantil podría ser Coco, que se estrenó hace 2 años, si no estoy mal, pero son como películas que lo ayudan a uno como a divertirse un poco también y ver qué es lo que hay más allá de lo nuestro, ¿no? Cómo se lo imagina a otra persona. Y pasan cosas extraordinarias. Beetlejuice es un poco de miedo al principio. Creo yo que es una película que vale la pena ver, es de culto también. Pero justamente esas dos me parecían geniales mencionarlas para abordar estos temas de lo que hay más allá de la muerte o estos viajes que puede hacer un mortal hacia el inframundo y luego regresar, que justamente mencionaba lo de los 5 días que tarda las personas en llegar al inframundo en la cultura maya, ¿verdad? Entonces, creo que son 2 películas muy buenas. Yo creo que vos ya las viste, Fabricio.
Sí, estaba recordando otra como de este tipo de cadáver de la novia, pero la que trata de un perrito que se muere y lo Ah, resucitan, no sí, sé si recuerdas cómo se llama. sí, esta es Franklin, algo así. Es que es como Franklin, una adaptación de Frankenstein, pero en un perrito. ajá, Franklin Willy, creo yo que se llama. Ajá, yo creo que sí, esa es muy buena también, que pues es como regresar a a la vida a alguien que, digamos, la ciencia es lo que está buscando, ¿no? Y de repente el siguiente eslabón de la evolución del ser humano es ese, ¿no? Encontrar como la inmortalidad y pues ahí se acaba como lo que hemos visto, como lo que conocemos ahora el ser humano normal, ahí cambiaría como todas las perspectivas y qué es lo que se está buscando. Yo recuerdo muchos mitos sobre la ciencia que empezaba como ya a experimentar cosas así, pero bueno, no nos ha alcanzado. Y bueno, otra película que me parece genial y la volví a ver como hace como 15 días, se llama Bailar en la Oscuridad y justamente no toca tanto el tema de la muerte, pero sí me gustaría tocarla porque habla sobre la pena de muerte, ¿no? Que también va relacionada como, bueno, la muerte no es un derecho, pero sí es una obligación a la hora de cometer un delito, ¿no? Como ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Quién decide el que tenés que morir por hacer un delito? Y bueno, aquí la actriz protagonista es Bjork, que la hace con Lars von Trier, el director Lars von Trier. Es una película ya de varios años, gana un Cannes por mejor película. Bjork tiene una actuación genial, estupenda. Yo solo la había escuchado, nunca la había visto actuar, pero en esta película hace un papel increíble. Y justamente trata de una migrante que llega a Estados Unidos a trabajar y tiene un hijo al cual tiene que operar de la vista porque si no podría quedar ciego y pues logra ahorrar bastante dinero para poder pagar la operación, pero justamente tiene una tragedia con una persona y ella se ve involucrada en un delito en el cual pues la meten a la cárcel. Ella nunca quiso confesar por qué pasó lo del delito porque tenía miedo de que la extraditaran y que perdiera el dinero de lo que había reunido para la operación de su hijo, que ya había ido ella al hospital a pagarlo, y decide, pues, en términos generales, sacrificarse, y pues como estaba la pena de muerte activa, pues la condenan y el final es Villor cantando antes de colgarla de la soga, ¿no? Entonces yo creo que también es una película que nos puede hablar de la muerte en este sentido de por qué sí es una obligación morir al cumplir una condena, pero no es un derecho, por ejemplo, como la eutanasia, ¿no? Que podría ser como esta relación dicotómica. Y luego, para terminar ya, hay una película que me pareció genial que se llama Midsommar, que es sobre un culto o una secta en Europa, del cual son invitados unos chavos de Estados Unidos, porque como regularmente todo le pasa a los gringos, ellos llegan, pero ahí nos habla mucho sobre la muerte, ¿no? Como sobre ciclos de hasta dónde llegar en tu vida y luego tener que, pues, en términos muy vagos, suicidarte para darle paso a las demás personas y que el ciclo de la vida se siga manejando de una manera regular. Es una película muy perturbadora. El director, no recuerdo el nombre, pero es muy nuevo y tiene 2, 3 películas de terror buenísimas. La otra es El legado del diablo, no sé si la han visto, pero o sea, son películas muy perturbadoras. Es el nuevo cine de terror, si lo queremos llamar así. Pero esta de Midsommar nos trata como de eso, ¿no? De estos cultos que adoran, no adoran, sino respetan como los ciclos de la vida y ellos mismos deciden cuándo llega el final de cada uno. Entonces yo creo que son películas que podríamos recomendar y que las pueden encontrar también en algunas plataformas. Y ya para ir finalizando, quería hacer hincapié que un día como hoy del año 2002 se estrena la película que vino a América Latina como Exterminio o 28 días después se llamaba o se llama, y esta nos habla sobre el apocalipsis pues zombie o la forma en que imaginábamos en que iban a ser los últimos días de la humanidad. Nadie se imaginó que iban a ser por COVID. Así que yo quisiera que también abordáramos alguna serie o alguna otra película que tengamos sobre ese imaginativo de los últimos días de la humanidad sobre la Tierra, para ir ya cerrando el programa del día de hoy.
Sí, bueno, yo creo que unas películas como muy hollywoodenses, como Armagedón, por ejemplo, que trata sobre el meteorito que va a caer y va un grupo a salvarnos, que son nuestros héroes, como siempre son los gringos nuestros héroes. Me parece interesante como la humanidad tiene siempre oculta la información para evitar caos. Sobre una inminente muerte, ¿no? Otra que es como en este sentido es El día después de mañana también, que aborda como el tema del cambio climático y el posible exterminio de la humanidad por no sobrevivir a los cambios drásticos del clima. Buenísimos. En series, no creo que haya visto alguna como en ese sentido, tal vez como de zombies, sí, como The Walking Dead, que nos habla ya del final de una etapa de la humanidad y una nueva adaptación a causa de estos zombies que invaden más que todo el territorio. Y luego también Guerra Mundial Z, ¿no? Que nos habla lo mismo de los zombies que empiezan como a invadir todo el territorio y que tenemos como una inminente extinción de la raza humana a causa de esto, ¿no? Entonces yo creo que estas podrían ser mis recomendaciones. Estoy tratando de recordar alguna otra como en este sentido de apocalipsis, pero no recuerdo, pero hay otra que es súper genial, que es Wall-E, que es como la humanidad viviendo fuera de la Tierra, porque ya no podemos vivir después de la contaminación que se tiene y cómo se cree que se puede vivir en el espacio, ¿no? Que también es una cosa extraordinaria porque no nos negamos a morir, sino estamos como en constante lucha contra eso y al final buscamos la manera de ver cómo sobrevivir. Y sí, a pesar de que la humanidad deje de existir, pues nos vamos a seguir aferrando a la vida. Y hoy en día creo que pues estamos sobreviviendo toda esta situación por la que todos estamos pasando. Y yo lo que quisiera ya para finalizar es cómo le explicamos a un niño o cómo se le habla a un niño sobre la muerte. Bueno, yo considero que a los niños hay que hablarles siempre con la verdad y ser sinceros, no ser como muy mágico o inventar historias que no tienen sentido, porque a la larga los vas confundiendo y esto puede repercutir a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la religión a veces es muy buena y a veces es muy mala en este sentido porque les mete miedo a los niños en que si se portan mal al morir se van a ir al infierno, ¿no? ¿Qué forma de educar a una persona de esa manera, ¿no? Con miedo. Pero yo creo que ser sinceros, ¿no? Explicarles que es un ciclo normal del ser humano, que si nacemos vamos a morir y que de repente, con la creencia que tiene cada quien, explicar lo que se entiende, ¿no? Si creemos como en alguna religión, entender que nos vamos a ir al cielo, que vamos a ser recompensados. Si creemos en la reencarnación, pues explicar el tema de la reencarnación. Yo creo que hay muchas formas de explicarle a los niños las creencias que tenemos y, y ser sinceros. Yo creo que no hay otra manera de explicarle a los niños los temas. Yo creo que con la sinceridad, pero obviamente tampoco ser tan bruscos como decir te morís y no pasa nada, sino más bien explicarles de manera como un poco más calmada y lógica lo que nosotros creemos sobre la muerte y que obviamente ellos van a creerlo después, ¿no? Porque tienen como los mismos pasos de uno como padre. Bueno, no soy padre, pero para entonar en la realidad, como padre, los niños se van a guiar de lo que uno les va contando, ¿no? Entonces yo creo que la sinceridad, Fabricio, es importante, que los niños lo escuchen de sus papás y que no los papás recarguen este tema, como muchos otros, en la escuela, en la iglesia o con los amigos, sino más bien que los papás, porque al final son las principales fuentes de conocimiento del niño cuando nace, les expliquen todo lo que tenga que ver en torno a la muerte y darlo a entender como un ciclo natural del ser humano, que así como nacemos vamos a morir y que eso no tiene nada de malo, sino más bien es el proceso que todos tenemos que seguir. Muy bien, y ya para despedirnos, compártenos tus redes sociales y también las de Sion Editorial, así como el podcast que tiene Sion, para que pues podamos estar pendientes no solo de tus proyectos personales, sino también de tus proyectos institucionales y sobre todo pues
agradecerte por siempre exponer a los jóvenes talentos, no solo de Guatemala, ahora ya sos internacional, y pues son cosas que se agradecen en este tiempo donde el arte ha resistido todo esto. Compártenos tus redes sociales para poder estar pendiente pues de tus actividades. Muy bien. Sí, acá en Facebook, pues nos pueden encontrar como Sion Editorial. También pueden seguir el podcast de Lo Cotidiano, que es el que juntos dirigimos. Estos dos canales en Facebook. Luego en Instagram está la editorial Sion como @Sion Editorial. En Twitter igual, @Sion Editorial. El podcast de la editorial también es como Sion Editorial en Spotify. Y de Lo Cotidiano lo pueden encontrar también en Instagram como delo.cotidiano. Y mis redes sociales, pues acá como en Facebook es como Manuel Rodas. Solo tengan cuidado de que no sea el ciclista, sino que sea yo. Y en Twitter también como @memerodas y en Instagram igual como @memerodas. Y pues nada, gracias por el espacio y ojalá que nos sigamos viendo en estas entrevistas geniales que haces acá, Fabricio, y pues felicitarlos a ambos acá con la fábrica por los espacios que van creando poco a poco. Muchas gracias, mi querido amigo. Qué difícil es entrevistar a alguien que uno pues aprecia, estima y admira. Es bien complicado. Así que te agradezco pues, por todo lo que realizas, también por ser parte de muchas iniciativas. Y quiero recordarles que el jueves nos vemos en la edición que tenemos de manera semanal. Nos va a estar acompañando Noé Vázquez. Es quien dirige el espacio de cultura Casa de Cervantes en Ciudad de Guatemala, y pues vamos a estar abordando los temas, cómo se vieron afectados los espacios de cultura, los centros culturales, los museos, las galerías, y cómo están preparándose para reactivar sus actividades en los próximos días. Así que nos vemos hasta el jueves. Gracias, mi querido Manuel, te mando muchos abrazos y nos miramos el jueves a las 5 de la tarde por Revista La Fábrica. Pasen feliz tarde. Chao.